La posición de una mujer en la familia depende de la actitud de su esposo. Ni siquiera la noble princesa real está exenta de esta regla. Cuando María se casó por primera vez, debido a la indiferencia del príncipe Luis, fue ridiculizada por los nobles. Incluso una pequeña sirvienta la humilló a su antojo. Sin embargo, cuando Luis empezó a cuidar de María, todos la respetaron. Incluso el perro que le habían robado en el pasado, fue devuelto por su esposo y tratado como a la realeza. Aunque Luis se había negado a hablar con ella hasta entonces, poco a poco se fijó en esta joven vivaz y encantadora. Este rey quería acostarse con su nieta política, porque el nieto Luis parecía impotente ante el asunto. Ni siquiera se atrevió a tocar la mano de su hija. El rey, fascinado por su belleza, comenzó a albergar malas intenciones hacia su nieta. Tocó las manos y los pies de María, provocándola, pero sin atreverse a decir nada. Ese día, fue a buscarla y le dijo que la dejaría montar a caballo. Él arreglaría la habitación de Luis, para que pudieran dormir juntos, lo que hizo que María saltara de alegría. En ese momento, el rey usó la excusa de dejar que María se calmara para abrazarla. Antes de que María pudiera decir nada, sintió algo extraño detrás de ella. Asustada, escapó rápidamente de los brazos del rey, buscando una excusa para irse de allí. Pero esto no detuvo las lujuriosas intenciones del rey. Esa noche, el rey llegó a la puerta de su habitación. María estaba tan asustada que se acurrucó en un rincón. Al ver que el rey parecía haberse ido, salió corriendo de la habitación, para buscar a su mejor amiga Lamballe en busca de ayuda. Los pasos en las escaleras eran tan fuertes que todos podían oírlos. En ese momento, Luis vio que María estaba de mal humor y quiso ir a hablar con ella, pero descubrió que su habitación estaba vacía. Sumado a los pasos apresurados que acababa de escuchar, pensó con sensibilidad que su esposa lo estaba evitando. Con tristeza, escribió en su diario que María parecía no gustarle. Unos días después, llegó la princesa Josefina, elegida para comprometerse con el príncipe Provence. La princesa salió con cejas pobladas y una espesa barba sobre los labios. Su aspecto salvaje asustó a su prometido Provence, quien huyó. Luego le rogó a su abuelo que cancelara el compromiso, pero fue en vano. Du Barry le estaba haciendo un cambio de imagen de emergencia a Josefina. Primero, usó cera para eliminar el exceso de vello facial, dándole un aspecto mucho más limpio y refinado. Era suficiente que este matrimonio político trajera beneficios. Con el tiempo, el rey organizó una fiesta de hogueras. Todos sabían que el propósito de la fiesta era reconciliar a Du Barry y María. El rey y el embajador asesoraron a las partes involucradas para beneficio de todos. Sin embargo, cuando todos se fueron gradualmente, dejando solo a María y Du Barry uno frente al otro. Du Barry no sonrió, sino que se cruzó de brazos con arrogancia, esperando que María lo saludara primero. Esto hizo que María, de 14 años, volviera a su mal humor infantil. Tras muchas luchas y pruebas, finalmente huyó del lugar a toda prisa. Esto, sin duda, enfureció a Du Barry. Incluso el rey se puso serio, sintiendo que su dignidad había sido violada. La noticia llegó a la madre de María en Austria. Su madre pensó que la rebeldía de su hija no era diferente a una traición. Mientras María estaba confundida y sin saber qué hacer, un carruaje apareció detrás de ella. Entonces, los guardias la subieron bruscamente al carruaje, quien le esperaba era el rey de Francia. Al ver la expresión de enojo del rey, María suplicó, pero el rey solo le dijo que hiciera las paces con Du Barry rápidamente. Después de decir eso, la empujó fuera del carruaje. María fue arrojada al suelo como un perro perseguido. En ese momento, tuvo que inclinar la cabeza ante Du Barry, para poder burlarse arrogantemente de ella. Luis corrió a su lado con dolor, la subió al caballo, la ayudó a sujetar las riendas, y finalmente tuvo algo en que apoyarse en su situación de aislamiento. Al escuchar a Luis, María parecía haber perdido toda su falsa fuerza, lloraba como una niña. En ese momento, comenzaron a prepararse para convertirse en marido y mujer. Tras más de medio año de matrimonio, por fin celebraron su primera noche de bodas. Pero ambos eran inexpertos y no habían tenido éxito. La vergüenza del fracaso anterior hizo que Luis no pudiera levantar la cabeza, y salió corriendo de la habitación avergonzado.
María se sentó junto a la ventana, llena de tristeza, sintiendo que su vida era sombría. Ese día, el rey planeaba dejar que Luis y su esposa inspeccionaran París, para que el pueblo francés pudiera verlos. En cuanto dijo estas palabras, todos se sorprendieron, especialmente Du Barry, quien había confrontado a María en numerosas ocasiones. La aparición del príncipe y su esposa ante funcionarios y el pueblo era casi el comienzo de una transferencia de poder. María lo oyó y no pudo evitar reír. Inesperadamente, en ese momento, el rey se llevó las manos al estómago con dolor, y finalmente cayó directamente al suelo. Fue llevado rápidamente a la sala de tratamiento. Todos sabían que el rey había decidido entregarle el poder a Luis en ese momento. Antes de que el poder se descontrolara, Du Barry confiaba en su favor, y ni siquiera permitía que la gente lo visitara. Frente a su nieto, el rey le dijo que podía heredar el trono y lo animó a ser fuerte. Incluso cuando al rey se le agotaba el tiempo, Luis seguía sin poder afirmarlo. Ni siquiera podía mentir con buen humor. Pero a la mañana siguiente, el rey se presentó ante todos muy animado. Incluso bromeó diciendo que Luis tendría que esperar un poco más para lograrlo. Pero al darse la vuelta, la sonrisa forzada de su rostro desapareció al instante. Era evidente que su estado de salud no era diferente al de la falta de tiempo. Quería seguir beneficiando a su amada, así que se levantó y les dijo a todos que se casaría con Du Barry. Durante su vida, ella tendría todo el poder de la reina. Debido a esta impactante noticia, la fiesta se tornó triste. Las dos princesas temían la venganza de Du Barry, pero, dijeran lo que dijeran, el rey se mantenía firme. Las dos princesas solo podían guardar silencio. Y Du Barry, desde que recibió la promesa del rey, se había vuelto cada vez más rebelde. Para vengarse de Provence por humillarla en la fiesta, buscó una excusa para desterrar a la pareja a vivir en el ático. Esa habitación era tan pequeña, que ni siquiera era tan grande como el dormitorio de un sirviente. Esto hizo que Provence apretara los dientes con ira, y dijera directamente que Du Barry casi se había convertido en un enemigo de la familia real francesa. Su esposa, la princesa Josefina, era tan aburrida que bostezaba. Provence seguía regañando y culpando a su esposa de su fealdad. Cuando el cielo aclaró, la princesa heredará a María, quien tenía el estatus más competitivo, y Du Barry, quien se convertiría en la futura reina del rey, continuaron discutiendo, porque ambas querían ir a París a inspeccionar al pueblo. Cuando la dama de compañía le entregó el vestido formal francés, María lo tiró sin decir palabra. Quería confeccionar ella misma un vestido que se ajustara al estilo austriaco. Al ver la apariencia moderna y elegante de la diseñadora, decidió de inmediato encargarle el diseño para ir a París. Pero la diseñadora le dijo que no tenía tiempo, y que solo podía diseñar para una persona. Por lo tanto, María se quedó despierta toda la noche dibujando el diseño, a pesar de la feroz lucha política que se libraba en el exterior. Unos días después, fue a ver a la diseñadora temprano por la mañana, y le dijo que en el futuro sería la reina de Francia. Con solo unos breves consejos, la diseñadora acertó. Después de que el estilista la peinara y maquillara con esmero, María lució un vestido blanco a medida y, bajo la luz del sol, parecía un ángel, dejando atónitos a todos. Luis la tomó de la mano y, bajo la mirada de todos, bajó lentamente las escaleras y juntos subieron al carruaje rumbo a París. Aunque su impresionante apariencia sorprendió a todos, María seguía muy nerviosa por dentro. Temía que el pueblo no la aceptara por ser austriaca. Estaba tan asustada que quería ir al baño, hasta que se oyeron los vítores de los parisinos. Finalmente comprendió con claridad que la habían aceptado. Sin embargo, el pueblo solo la aceptó porque el rey Luis XV era derrochador. Pensaron que cambiar de rey sería un poco mejor, así que apoyaron a María. El viaje de Luis y María a París fue todo un éxito. Al día siguiente, regresaron felices al palacio y recibieron los aplausos de la familia real. Sumida en alegría, María no prestó atención a los rostros de algunos desconocidos. A la hora del té, su sonrisa no podía ocultar su alegría. Esperaba que todos vinieran a elogiar su impecable desempeño. Inesperadamente, Provence anunció que 2 meses después de casarse con Josefina, finalmente habían dado la bienvenida a su primer hijo. La familia por fin tenía un heredero.
Este comentario sarcástico avergonzó a María y Luis, quienes solo pudieron forzarse a sonreír y felicitar a Josefina. Por la noche, Luis y María quisieron hacer algo para recuperar su dignidad, pero recibieron la noticia del sirviente de que el rey se encontraba en estado crítico. Aunque el rey ya tenía 64 años y había pasado por una situación de vida o muerte hacía poco, seguía negándose a renunciar a su romanticismo. Por mucho que Du Barry intentara persuadirlo, se negaba a abandonar su arduo trabajo día y noche. Y finalmente contrajo viruela y su estado se volvió crítico. En ese momento, el rostro del rey estaba cubierto de viruela, e incluso le costaba respirar. Debido a la alta contagiosidad de la viruela, los médicos aconsejaron a todos que se marcharan, especialmente a Luis, el heredero del rey. Pero Du Barry, aún así, decidió quedarse al lado del rey. Este no solo era el hombre al que había mimado durante media vida, sino también su único apoyo. Luis se sentía incómodo fuera de la habitación. Al darse cuenta de que estaba a punto de convertirse en rey de Francia, insistió en entrar para comunicarle un asunto crucial a su abuelo. Pero María no permitió que su esposo corriera el riesgo. Se levantó y dijo que había tenido viruela y que era inmune, y que sin duda podía contagiarla en su nombre. Luego, fue junto al lecho del rey, y le dijo que el príncipe Luis estaba listo y podía tomar las riendas de la dinastía. Al escuchar la promesa de Luis, el rey se conmovió hasta las lágrimas, y le pidió a María que lo cuidara bien. Le rogó a María que permitiera a Du Barry vivir con dignidad tras la muerte del rey, pero María respondió con vaguedad. En 1774, Luis XV murió de viruela. Luis y María esperaban noticias en la habitación, cuando un sirviente llamó a la puerta. Durante la sagrada ceremonia de coronación, Luis accedió oficialmente al trono, iniciando así la carrera política del rey Luis XVI. María también superó finalmente toda la humillación, y se convirtió con éxito en reina de Francia. Durante la ceremonia de coronación, siempre se mantuvo un escalón por encima de Luis, simbolizando al rey débil que siempre sería la marioneta de su esposa. En ese momento, Francia había entrado en un periodo de transición de la sociedad feudal a la sociedad moderna. ¿Aprovecharía esta joven pareja la oportunidad para desarrollar Francia, o la conduciría a un callejón sin salida? Tras la exitosa ascensión de María al trono, la reina reveló por completo su lado obstinado. Tan solo 3 meses después del fallecimiento del rey, no soportaba la aburrida vida de tener que rendir homenaje al anterior rey todos los días, sobre todo teniendo que vestir solo de negro. Todo el palacio estaba negro, lo que la deprimía aún más. Por lo tanto, usó el nombre de Luis para anunciar el fin del funeral del rey. Rasgó todos los paños de luto, y declaró que el palacio solo tendría alegría en el futuro. Las funcionarias le advirtieron una tras otra que era inapropiado, pero ella las ignoró. Con esta mentalidad, María despidió a las funcionarias y ministras, y las restantes ya no se atrevieron a detenerla. Después, María dejó que su mejor amiga Lamballe, a quien amaba, fuera su ama de llaves, apoyándola a su antojo. Incluso se atrevió a sabotear la ceremonia del sacrificio del rey, y mucho menos su testamento. Violó directamente el testamento del difunto rey, y encarceló a Lady Dewberry en el convento. Esta decisión fue bien recibida por todos. Después de todo, la arrogante y rebelde Du Barry ofendía a casi todos. Antes de irse, Du Barry fue a felicitar a María por su ascenso al trono, lo que también puso fin a la mala relación entre ambas. La guerra entre María y Du Barry finalmente terminó aquí, pero el calvario que enfrentaba María aún no había terminado. Como reina, aún no tenía hijos. Josefina acaparaba toda la atención. Y el débil y fácilmente intimidado esposo Luis estaba rodeado de personas que exigían poder. Pero María montó un departamento de moda para comprarse ropa y divertirse en Trianon, donde Luis la compensó. Para entonces, con 39 años, fue acusada de incendiar el tesoro y enviada a la guillotina. Tras muchos años de matrimonio, la arrogancia y la obstinación de María hicieron que Luis no pudiera levantar la cabeza. Pero María seguía sin arrepentirse. En el palacio de Trianon que Luis le regaló, vivió una vida de lujo, absorta todo el día en la organización de suntuosos bailes, y su palacio se llenaba de joyas caras. Bajo el liderazgo de María, el opulento estilo de la moda se extendió por toda la aristocracia francesa.
Su desenfrenada extravagancia desagradó aún más a los funcionarios y al pueblo, pero el débil Luis la ignoró, e incluso ayudó a María a vengarse de sus enemigos. Cuando Provence acudió a Luis y le pidió que lo nombrara miembro del consejo, Luis se negó porque había recibido información secreta de que su hermano había conspirado con Du Barry para intentar traer a María de vuelta al país. El rey declaró que si realmente quería contribuir al país, debía trabajar en el departamento de moda de María. Provence llevó a su esposa a pedir la paz, argumentando que su esposa, que era buena con los instrumentos musicales, podía entrar en el departamento de moda para actuar. María dijo que no lo creería, a menos que Josefina actuara para los miembros del departamento. Que la familia real actuara frente a la gente común era un insulto. Josefina no pudo evitar marcharse enfadada. Tras este drama, el grupo de 4 de Provence y los demás también comprendieron que ellos y María eran enemigos. En ese momento, Luis aún no podía elegir a un primer ministro. Él mismo no podía tomar decisiones, lo que provocó muchos retrasos. Por lo tanto, nominaron a alguien con buenas relaciones con el rey como primer ministro. María tampoco se rindió y nombró a alguien afín a Austria. Ambas partes discutieron durante todo el día. El rey consultó al ministro de Educación. Este no respondió, pero le aconsejó que tomara su propia decisión. Sin importar quién fuera el primer ministro, era solo un peón del rey para gobernar el mundo. Luis debía ser quien los controlara, no temer que tomaran el poder, y debía pensar con claridad sobre su rol como rey y esposo. Bajo la guía de su consejero, Luis comprendió lo que debía hacer. Sin embargo, aún debía considerar las actitudes de ambos bandos. Fue a Triodan, y en ese momento, María estaba celebrando una fiesta y tocando música despreocupadamente. Todos miraban a la hermosa María, nadie prestaba atención al rey. Incluso si alguien chocaba con él, no se disculpaba. Esto avergonzó a Luis y también vio la actitud de María al gobernar. Este es el rey más inútil de la historia. Se levantó y dijo que tenía algo que decir, pero nadie le hizo caso. Declaró que no nombraría a un primer ministro con todo el poder. Sin embargo, nombraría a la persona nominada por la anciana princesa como su maestro, para que le enseñara a gobernar el país. María se enfureció al oír esto. Y decidió irse esa misma noche, pero esta vez sí que se pasó de la raya. Aunque Luis tenía una personalidad débil, la obstinación de su esposa desafiaba su autoridad. Como monarca, ya no le prestaba atención a María. La relación entre ambos estaba en crisis. La anciana princesa y otros aprovecharon la oportunidad en palacio para tirar innumerables papelitos. Rumores inaceptables sobre la reina María se extendieron por todo el palacio. Luis, furioso, fue a ver al ministro para preguntarle si los rumores del papel eran ciertos. Este le dijo con sinceridad a Luis que María sí había tenido contacto con muchos hombres, pero que no había pruebas sólidas de su relación. Durante este tiempo, María intimó con la sobrina del gran ministro, una mujer que tenía más de una docena de amantes. Al mismo tiempo, ambos se escondían a menudo en sus habitaciones, sin saber de qué hablaban. María la amaba tanto que, incluso su íntima amiga Lamballe se mostraba indiferente y conflictiva. Tras un rato de conversación vaga, Luis comprendió que, aunque María no tenía una aventura, su vida privada no era la adecuada. Esto lo enfureció profundamente, y ordenó al embajador austriaco que la llamara. Para resolver el conflicto, tomó la iniciativa de buscar a su esposa para comunicarse, alegando que no la dejaba interferir demasiado en política porque quería protegerla. Investigó los partidos y la vida de María. Aparte de comer, beber y divertirse, carecía de inteligencia política. María, en su ira, desconocía por completo las buenas intenciones de su esposo. No solo se burlaba de él por ser débil y no ser un rey, sino que también decía que no era digno de ser esposo. Lo insultó, provocando su mal genio. Finalmente, no pudo soportarlo más, pidió el divorcio y se marchó.